Hola, hola, mis queridos chismosos y chismosas de corazón. Pero qué alegría me da verlos de nuevo por aquí, listos y ansiosos por más salseo. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, con el chismómetro a punto y el paladar preparado para el festín que les tengo hoy. Porque amigos míos, hoy no vamos a andar con rodeos. Tenemos un plato fuerte, un manjar exquisito para los amantes del drama, el romance y sobre todo los secretos más jugosos. Si sus corazones laten al ritmo de las novelas turcas, si se han desvelado noches enteras siguiendo las idas y venidas de parejas de ensueño, entonces han llegado al lugar indicado. Hoy, mis chismosos, nos sumergiremos en las profundidades de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, así como lo oyen. Esa pareja que nos robó el aliento en Senkalkam, esa química que traspasó la pantalla, ese romance que todos ansiamos que se convirtiera en realidad. Pues agárrense de sus asientos. Porque vamos a destapar la olla, a remover el guiso y a sacar a la luz esos detalles que quizás no conocían, esos secretos que se esconden tras bambalinas, esos escándalos que hicieron tambalear el cuento de hadas. Vamos a armar el rompecabezas completo de lo que pasó entre estos dos titanes de la actuación turca. Pero antes de que me deje llevar por la emoción y suelte toda la sopa de golpe, quiero recordarles que si son nuevos por este canal, les doy la bienvenida oficial al reino del chisme. Aquí no se aburrirán, se los prometo. Tenemos cotilleo para todos los gustos, desde novelas turcas hasta realities, pasando por los escándalos más sonados de la farándula. Así que si quieren estar al tanto de todo el salseo, suscríbanse ya. No se arrepentirán. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y así podamos disfrutar juntos de cada chisme recién horneado. Y ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra y adentrémonos en este misterio. Que comience el festín del chisme. Bien, pongámonos en contexto porque sé que aunque la mayoría son fanáticos acérrimos, siempre hay algún despistado que puede necesitar un pequeño resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin, para aquellos que han estado viviendo en una burbuja los últimos años, fueron los protagonistas de la exitosísima serie turca Senkalkam, que en Latinoamérica conocimos como ¿Será que es amor? Y amigos míos, qué química. Desde el primer capítulo, la tensión entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era palpable, en casi se podía cortar con un cuchillo. No solo los fans, sino incluso los espectadores más escépticos, podían ver que entre ellos había algo más que una simple actuación. Era evidente, como si las chispas saltaran de la pantalla. Y adivinaron. No se equivocaban. Pronto los rumores de romance empezaron a circular como pólvora en redes sociales y en los medios de comunicación. Fotos robadas, miradas cómplices captadas por los paparazzi, comentarios suspicaces en entrevistas, todo apuntaba a que el amor había trascendido la ficción. Y entonces, ¡boom! La bomba explotó y confirmaron su relación. El mundo entero se paralizó, los fans enloquecieron de felicidad, era como un sueño hecho realidad. La pareja perfecta, los protagonistas de la novela más popular del momento juntos en la vida real. Era demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Y bueno, como suele suceder en los cuentos de hadas, las cosas no siempre son tan color de rosa. Y es precisamente aquí donde empieza lo bueno, el meollo del asunto, donde los secretos, los escándalos y los dramas hacen su entrada triunfal. Vamos a desmenuzar esta historia como si fuera una cebolla, capa por capa, para entender qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Después de la confirmación oficial de la relación, todo parecía un idilio perfecto. Los veíamos desfilando juntos en alfombras rojas, disfrutando de viajes exóticos, compartiendo cenas románticas en los restaurantes más exclusivos, eran la pareja del momento. Las redes sociales se inundaron con sus fotos juntos, vídeos llenos de risas y complicidad, y mensajes de amor que hacían suspirar a medio mundo. Todo parecía un cuento de hadas, una historia de amor de esas que te hacen creer que lo imposible es posible. Pero amigos, detrás de esa fachada de perfección, empezaron a surgir los primeros nubarrones, los primeros rumores de problemas. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguraban que las agendas profesionales tan apretadas de ambos estaban pasando factura, que el tiempo que pasaban separados era cada vez mayor y que eso generaba discusiones y roces. Otros, por otro lado, murmuraban sobre los celos, esas emociones tan humanas que a veces se convierten en los peores enemigos del amor. Decían que había discusiones por temas triviales, malentendidos que se magnificaban con el tiempo y, en fin, una serie de problemas que no eran tan idílicos como parecían.
Empezaron a surgir noticias que contradecían esa imagen de pareja perfecta que se esforzaban por proyectar. Y ahí es donde la duda nos asalta a todos, ¿era todo un montaje, una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie y aumentar su popularidad? Algunos aseguraban que sí, que la relación había sido creada por los publicistas para mantener a los fans enganchados y para asegurar el éxito de Senkalkam. Otros, en cambio, creían fervientemente en el amor que se profesaban, en la química que se veía en cada foto y en cada vídeo. La verdad, como suele suceder, está en un punto intermedio, en un laberinto de matices y claroscuros. Una de las primeras polémicas que salieron a la luz, y que generaron un sinfín de comentarios y debates en redes sociales, fue la de los celos. Al parecer, Kerem era bastante celoso, y no lo ocultaba. Sobre todo, le resultaban incómodas las escenas románticas de Hande con otros actores, incluso en proyectos diferentes a Senkalkam. Algunos medios turcos llegaron a publicar que Kerem había solicitado a la producción que cortaran ciertas escenas, que las consideraba demasiado explícitas y que le generaban inseguridad. Y ahí es donde los fans empezaron a ver una faceta más humana de la relación, una faceta que no era tan perfecta como la que mostraban en redes sociales. Empezaron a surgir comentarios en las redes sociales criticando el comportamiento de Kerem, tachándolo de controlador y posesivo. Lo acusaban de querer limitar la carrera de Hande, de no entender la dinámica del mundo de la actuación y de ser demasiado inseguro. Pero por otro lado, también había quienes lo defendían, asegurando que era normal sentir celos cuando se está enamorado y que era lógico que le incomodara ver a su pareja besándose con otros. Este debate generó una división muy marcada en el fandom, y los seguidores de la pareja se posicionaron en bandos opuestos, unos apoyando a Hande y otros a Kerem. Mientras todo esto sucedía en las redes, la pareja intentaba mantener la calma y mostrarse unida ante las cámaras, pero claro, las fisuras eran cada vez más evidentes. La imagen de perfección que vendían empezaba a resquebrajarse y la verdad, poco a poco, comenzaba a salir a la luz. Otro punto de conflicto que generó tensiones en la relación fue el tema de los proyectos profesionales. Hande estaba en su mejor momento profesional, su carrera iba en ascenso a pasos agigantados y le llovían ofertas de todas partes. Era la protagonista del momento, una de las actrices más buscadas y aclamadas del panorama turco. Kerem, en cambio, parecía estar un poco a la sombra de ella, aunque también era un actor talentoso y reconocido. Este desequilibrio en el éxito profesional, según algunos medios, generó cierta envidia y resentimiento en Kerem, lo que se tradujo en discusiones y desacuerdos. Empezaron a aparecer rumores de que Kerem no apoyaba del todo los proyectos de Hande, que le exigía que priorizara la relación por encima de su carrera, que no entendía su ambición y que no la dejaba brillar con todo su potencial. Y ahí es donde vemos el choque de dos personalidades fuertes, dos personas con ambiciones y sueños distintos, que intentaban hacer encajar sus vidas, pero que al final no pudieron. Parecía que la presión mediática, los celos, la envidia, las agendas apretadas y las diferentes visiones de la vida, estaban haciendo mella en la relación. Aquel cuento de hadas que parecía perfecto se estaba convirtiendo en un drama de la vida real. Pero no todo fue oscuridad y problemas. También hubo momentos muy bonitos, instantes llenos de alegría y complicidad que nos hicieron creer en la magia del amor. Los vimos juntos en viajes románticos, disfrutando de la playa, de la naturaleza, compartiendo momentos especiales que quedarán grabados en nuestra memoria. Parecía que a pesar de todos los problemas y rumores, había un amor verdadero entre ellos, una conexión especial que los unía y que los hacía superar las adversidades. Pero como dice el dicho, el amor no es suficiente. Y la relación, aunque intentaron mantenerla a flote con todas sus fuerzas, terminó por naufragar. Los problemas, la presión mediática, la incompatibilidad de agendas y personalidades, todo se sumó para que la relación no pudiera resistir el paso del tiempo. Y es aquí donde llegamos a la parte más dolorosa y triste de la historia, la ruptura. Los rumores de separación empezaron a circular con más fuerza que nunca. Ya no se veían juntos en redes sociales, no había mensajes de amor ni fotos compartidas. Las alarmas se encendieron y los fans, con el corazón en un puño, empezaron a especular sobre lo que había pasado, intentando adivinar los motivos que habían llevado a la separación. Y finalmente la confirmación oficial llegó como un jarro de agua fría para los seguidores de la pareja. Hande y Kerem habían terminado su relación. El corazón de miles de fans se rompió en 1000 pedazos, el cuento de hadas había llegado a su final. Pero como en todo drama que se precie, la historia no termina ahí. Después de
La ruptura, la polémica no cesó, sino que por el contrario, se intensificó aún más. Empezaron a surgir rumores de infidelidades, de terceros en discordia, de peleas fuertes y discusiones acaloradas. Algunos medios aseguraron que Kerem había empezado a salir con otra persona poco tiempo después de la ruptura, lo que generó una ola de críticas y reproches en su contra. Los fans de Hande, dolidos y decepcionados, lo acusaron de no haber sido leal y de haber roto el corazón de su ídola. Por otro lado, los seguidores de Kerem, intentando defenderlo, aseguraban que Hande tampoco había sido una santa, que también había tenido sus secretos y sus aventuras y que en realidad, la relación estaba rota mucho antes de que lo confirmaran públicamente. Lo cierto es que después de la ruptura, la relación entre ellos se tornó muy tensa y distante. Ya no se veían juntos en público, evitaron cualquier tipo de contacto y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre los fans de ambos, donde cada uno defendía a su ídolo y culpaba al otro por el fracaso de la relación. Y ahí es donde vemos lo difícil que es a veces mantener una relación, sobre todo cuando se está bajo la lupa de los medios, de los fans y de la presión constante de la opinión pública. Y si creíamos que la historia había llegado a su fin, estábamos muy equivocados, porque el destino siempre nos tiene preparada alguna sorpresa. Después de un tiempo, cuando parecía que la herida comenzaba a cicatrizar, empezaron a surgir rumores de una posible reconciliación. Los fans, con el corazón lleno de esperanza, volvieron a ilusionarse y a soñar con la posibilidad de verlos de nuevo juntos. Algunos medios publicaron fotos donde se veía a Hande y a Kerem juntos, en lugares públicos, lo que alimentó aún más las especulaciones. Estaban intentando reconstruir su relación. ¿Se habían dado una segunda oportunidad? Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre esta posible reconciliación. Pero hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial, ni de Hande ni de Kerem. Algunos aseguran que están intentando reconstruir su relación, pero que prefieren mantenerlo en privado para evitar la presión mediática y el escrutinio público. Otros, en cambio, creen que solo se trata de una estrategia para generar interés y mantener la popularidad, una forma de seguir alimentando la llama del chisme. La verdad, como siempre, está ahí, oculta entre las sombras y los silencios. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem nos ha dejado una gran lección, que las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden ser muy complejas y que el amor, aunque sea muy fuerte, no siempre es suficiente para superar los obstáculos y los desafíos que la vida nos presenta. Y hablando de obstáculos, también se dice que la diferencia de personalidades jugó un papel muy importante en el fracaso de la relación. Hande, una mujer muy independiente con una carrera en ascenso meteórico y muy segura de sí misma. Una mujer que sabe lo que quiere y que no tiene miedo a luchar por sus sueños. Kerem, en cambio, un hombre más tradicional, con una visión más clásica del amor y la relación, quizás con una perspectiva más conservadora sobre el papel de la mujer en la sociedad. Esa diferencia de personalidades, según algunos expertos, fue la principal causa de sus problemas, de sus discusiones y de su eventual separación. Y es que cuando dos personas tienen visiones distintas del mundo, formas diferentes de entender la vida y prioridades opuestas, a veces es muy difícil encontrar un punto de equilibrio, un espacio común donde ambos puedan sentirse cómodos y felices. También se ha hablado mucho de la influencia de las familias. Al parecer, algunos miembros de las familias de ambos no veían con buenos ojos la relación y esto generó tensiones y conflictos que se sumaron a la presión mediática y a los problemas de pareja. La presión familiar, en ocasiones, es un factor muy determinante en el éxito o fracaso de una relación. Y si a eso le sumamos la presión mediática, la presión de los fans, la presión de las propias inseguridades y los problemas profesionales, tenemos el cóctel perfecto para un auténtico desastre. Pero a pesar de todo el drama, a pesar de todos los rumores y escándalos, hay quienes todavía creen en el amor de Hande y Kerem. Hay quienes piensan que en algún momento volverán a estar juntos y que podrán superar todos los obstáculos y dificultades que se interpongan en su camino. Y es que al final, el amor es impredecible, un sentimiento misterioso que a veces nos sorprende con sus giros inesperados. Y las segundas oportunidades, aunque no siempre funcionan, son posibles. Quizás en un futuro no muy lejano, nos sorprendan con una reconciliación inesperada y nos vuelvan a hacer creer en los cuentos de hadas, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. O quizás cada uno seguirá su camino por separado, con su propia historia y ese propios sueños, y nos quedará el recuerdo de esa relación que nos hizo soñar, suspirar y creer en la magia del amor, aunque no haya tenido un final feliz.
Lo que sí es seguro es que la historia de Hande y Kerem es una muestra de que la vida real no es una novela y que las relaciones, por más perfectas que parezcan en la ficción, tienen sus altibajos, sus secretos y sus lados oscuros. Y al final, lo que realmente importa es aprender de cada experiencia, crecer como personas y seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto a nuevas oportunidades. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este chisme jugosísimo, un verdadero festín de salseo que nos ha mantenido pegados a la pantalla, con el corazón palpitando al ritmo del drama y el romance. Hemos desmenuzado la historia de Hande y Kerem, hemos hablado de los escándalos, de los secretos, de las verdades ocultas y de los rumores que han mantenido a medio mundo en vilo. Hemos visto que no todo lo que brilla es oro y que las relaciones, por más perfectas que parezcan en las redes sociales o en la televisión, tienen sus lados oscuros y sus propios demonios. Pero también hemos visto que el amor es impredecible, que nos sorprende de las maneras más insospechadas y que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. Ahora, después de todo este chisme, de todo este análisis exhaustivo de la relación de Hande y Kerem, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la historia de esta pareja? ¿Creen que hubo amor verdadero entre ellos o que fue solo un montaje para aumentar la popularidad de la serie? ¿Creen que volverán a estar juntos o que cada uno seguirá su propio camino? Quiero saber sus opiniones. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber lo que piensan y compartir sus perspectivas. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad de chismosos y chismosas de corazón. Recuerden que los quiero un montón y que su apoyo es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a llevarles el mejor chisme del momento. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así que ya saben, los espero en el próximo chisme, donde seguiremos destapando secretos, revelando escándalos y disfrutando del mejor salseo del mundo. Hasta la próxima, mis chismosos. Un abrazo gigante y que el chisme los acompañe.